y a los que nos ven por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares y esperemos que estén bien en sus casas. Voy a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 y 4, 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Así, hermanos, vamos a entonar una alabanza y enseguida vamos a pasar a la palabra de esta noche. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento y una vez más sean bienvenidos a la casa de Dios. Y como siempre nosotros estamos esperando que Dios haga algo grande sobre nuestras vidas, para que Dios haga un cambio sobre cada uno de nosotros y seamos bendecidos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro Primera de San Juan. Vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de San Juan, capítulo 4. Ya cuando lo tengan me indican con un amén. Amén. Vamos a ir al
versículo 11. Dice su palabra en el nombre poderoso de Jesús: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, y esa es la palabra de Dios. Amén. Puede tomar su asiento, y dice, el tema de hoy se llama el Dios invisible. Dice ahí su palabra, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie puede contar que así se parece, tiene su rostro moreno, blanco, hermanos, el negro, lo que fuese. Nadie puede ver el rostro de Dios. Nadie puede decir, oh, yo vi su mano, vi su ceja, vi su oído, su cabello. La palabra lo describe, pero nosotros no hemos visto a Dios. Pero no quiere decir que porque no lo hemos visto, no existe. Es como la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que el viento lo sentimos, ¿verdad? Que nos toca, pero nadie ve el viento. ¿Cómo es el viento? ¿Alguien podría describir cómo es el viento? No podemos describir. Usted dirá, pues el viento lleva polvo, ¿no? Entonces eso sería el polvo. Usted diría, el viento mueve las hojas, pero ese no es el viento, porque el viento no se ve. Así está Dios. No quiere decir que porque no vemos a Dios, no existe. Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Ahora podemos ver a Dios ahí, pero nadie ha visto a Dios. Y mucha gente a veces se decepciona de no ver al Dios invisible, porque Dios está. Pero aquí su palabra que leímos dice, amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un Dios? Tenemos nosotros que mostrar a Dios en nosotros. No es que seamos dioses nosotros, pero debemos demostrar el amor, hermanos, a otras personas para que vean que existe Dios, y Dios van a verlo a través de nuestras acciones, de nuestro amor, nuestra misericordia, nuestra bondad. Porque dice su palabra en el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ama perfeccionado en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos misericordia y amor entre unos y otros, hermanos, Dios está en nosotros. Y de esa forma la gente puede ver a Dios a través de nosotros en nuestras acciones y misericordia. Pero como yo les digo, todos en una parte de nuestras vidas, o gente que ha pedido a Dios y le ha pedido peticiones y Dios no ha contestado. Dios obra de diferentes formas y misterios. Nosotros quizás algún día, cuando estemos en el Señor, le diríamos, Señor, ¿por qué no respondiste esta petición? ¿Por qué clamé y no respondiste? Quizás Dios no lo va a responder, o quizás no, porque no vamos a tener tiempo o se nos va a olvidar esa pregunta cuando estemos en el Señor. Pero mucha gente, yo he escuchado que dice, es que yo me fui al mundo porque le pedí a Dios, no me contestó. Pero Dios obra de diferentes formas. Yo he escuchado testimonios que dicen, pues yo oré al Señor y me sané instantáneamente. Hay gente que dice, yo he orado al Señor por tiempo, años, y no me ha contestado. Pero Dios existe, Dios sabe. Dios es perfecto y Dios sabe por qué hace las cosas. Pero nosotros tenemos que decir, hay un Dios, existe. Un Dios que está allí, es un Dios real. Pero a veces nosotros tenemos que estar seguros que ese Dios existe. Porque como no lo vemos, como es un Dios invisible, yo le llamo a un Dios invisible físicamente, que no lo podemos ver, pero Dios está en toda la creación. Dios está. Nada más que nosotros queremos ver a un Dios, a una persona física. Pero Dios nos dice a nosotros, ¿verdad?, que no es como nosotros. Él no depende del clima, del aire, de la comida, no depende de piel para que hable. No necesita Dios una boca, Dios no necesita una mano, Dios no necesita ojos para ver, porque nuestra mente es muy pequeñita, que nosotros para ver necesitamos un ojo. Pero yo me pongo a pensar, ustedes mediten esto, cuando dormimos y soñamos, no están abiertos nuestros ojos, pero estamos viendo. Entonces no necesitamos ojos para ver un río maravilloso.
No necesitamos ojos, hermanos, para ver las aves. ¿Usted ha soñado algún sueño bonito? Dice, yo estaba soñando que fui a un río. Y yo he escuchado gente que expresa el sueño maravilloso. Y usted dice, guay, ¿cómo era? Y le expresan los colores y como si estaban los ojos cerrados. Entonces no necesitamos nosotros ojos, así Dios no necesita ojos, hermanos, para vernos nosotros o para tocarnos. Dios está a un lado de usted, está a un lado mío, y no necesito ver a Dios porque sabemos que Él está con los que le buscan. Entonces ahí su palabra dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando Dios está con nosotros, nos va a ir perfeccionando. Entonces, Dios está con toda persona, hermanos, y quiere ayudar a toda persona que esté necesitada, que lo busque, aunque no vea a un Dios, pero Dios sí existe, Dios está. En la Biblia habíamos visto la historia de Eliseo y su siervo, ¿verdad? Cuando aquel rey sirio decía, ¿por qué yo cada que hablo y declaro algo para atacar, ya lo sabe el otro rey? ¿Por quién le avisa? Y el rey reunió su gente y dijo, alguien de nosotros, aquí hay un traidor que es de ese rey, yo digo algo y va corriendo y se lo dice. Y uno de sus siervos le dice, no, mi señor rey, lo que pasa que allá en ese pueblo hay un profeta de Dios, que ese te puede ver y escuchar lo que tú cuentas aquí en tu cámara, lo más secreto, él ya lo sabe. Y dijo el rey, pues entonces vayamos y tráiganmelo. Y fueron, hermanos, con caballos, un ejército grande. Y entonces el siervo de Eliseo dice que salió y que se asustó, que vio que estaba rodeado todo de gente porque venían a buscar al profeta. Entonces él se corrió, ¿verdad? Y diciéndole, mira, acá hay gente. Y yo creo que su corazón le latía, le tenía temor. Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos poquitos. Y entonces Eliseo dice que oró para que sus ojos se abrieran. Y entonces él vio que habían carros de fuego, o sea que vio una gran multitud. Que dijo, no, con esta gente, si están a nuestro favor, no nos van a hacer absolutamente nada, porque es mayor, es grande. Entonces hay algo que nosotros no vemos, pero existe. Nosotros tenemos ángeles que nos han cuidado, y no es que vaya a pedir su angelito de la guarda que le ayude, sino que Dios es el único que manda a los ángeles a obedecer. Usted no le puede decir, a ver, angelito, te me pones aquí, te me pones allá. No, nosotros decimos, Dios envía ángeles alrededor de nuestra familia, de nuestro viaje, porque es Dios el que da esa orden, nosotros no podemos darle. Entonces, Dios existe. Dios es invisible, nadie lo puede ver, hermanos, pero no quiere decir que porque no lo vemos nosotros, no existe. Dios está aquí, Dios está a un lado de nosotros, y eso es lo que nos motiva a buscar a Dios. Cuando nosotros ya estamos maduros espiritualmente, ya conocemos, usted ya conoce a Dios, ya sabe cómo obra Dios, ya sabe que donde quiera que usted está, exclama a Dios, busca a Dios y Dios le va a corresponder. Pero cuando no conocemos de Dios todavía cómo obra, cuando somos niños espirituales, nosotros podemos decir, oh, en esta iglesia aquí sí se manifiesta Dios, y corre la gente para allá como niño, ¿verdad? Y no, que Dios se manifestó, Dios, que acá sí está Dios, y corre la gente para allá. Y que llegó el profeta, que sí trae mensaje de Dios, y corre para allá. Y yo creo que Dios dirá, ¿por qué estos niños corren allá como cuando acá están dando paletas, acá están dando esto y corre como si estuvieran quebrando piñatas? Nos miramos, corre por allá, y acá van a quebrar la otra allá. Pero ahora nosotros que ya somos adultos, sabemos cómo obra Dios, que nosotros no necesitamos, hermanos, que Dios, hermanos, se manifieste todo el tiempo con milagros, porque nosotros sabemos que los milagros que existen, sabemos que Dios hace milagros, pero nosotros ya no decimos, Señor, muéstrame un milagro para creer que existes. Y muchos a lo mejor de nosotros lo hicimos. O usted le dijo, Señor, si tú me cambias o si tú haces esto, Señor, voy a creer que existes, ¿verdad? Entonces Dios nos mira niños espirituales, pero nosotros ahora de adultos espirituales ya sabemos que existe un Dios, ya sabemos que nosotros vamos a venir y sabemos que no vamos a ver algo físico, pero tenemos que saber que hay un Dios grande y que aún aunque estemos solos, hermanos, y necesitemos de Dios en ese momento, nosotros sabemos que clamaremos y Dios nos va a contestar.
Y no necesitamos decirle, ay, no está el pastor aquí para que me ayude a orar en este preciso momento que necesito. Sí, traemos las peticiones y las necesidades para orar todos juntos. Pero cuando hay un momento que necesitamos a Dios, en ese instante, en ese momento, ahí está Dios. Cuando nosotros pedimos ayuda, le decimos, vamos a orar, a pedirle a los hermanos que nos ayuden esto y nos ayuden el otro, porque necesitamos que nosotros creer y para que el Dios se manifieste, porque cuando hay una situación difícil, nuestra fe baja. Y entonces como que no tenemos fe. Y nosotros vemos, decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ha contestado? ¿Será que existe Dios? Muchas de las personas han llegado, a lo mejor usted ha llegado a pensar en su tiempo de su crecimiento espiritual, de cuestionar si existía Dios o no existe Dios. Hay gente que se retira y dice, Dios no existe. Eso solamente es algo planeado por la gente, por el gobierno. Dios no ha, pero nosotros no vemos a Dios, pero nosotros sabemos cómo obra Dios. A usted ya no le pueden decir, oh, no creas en Dios, Dios no existe. ¿Lo has visto? ¿Te ha hablado? No. ¿Lo has visto? No. Y va a decir, no, es que yo no necesito verlo, yo no necesito que me hable audiblemente. Yo sé cómo obra Dios, porque cuando Dios nos ha quitado cargas, sentimos cómo obra Dios. Cuando sentimos Dios nos ayuda, nos bendice, nos fortalece, nos consuela. Ahí sabemos, y a ver cómo va a explicarle. Decimos, es algo que no podemos explicar, pero sabemos que Dios existe. Y ya no, nosotros ya estamos maduros y decimos, sabemos que existe Dios y ya no hay nadie que nos puede decir que no existe, porque es como que dijéramos, no existe el aire, no existe el aire, no existe el aire, entonces no respiremos porque no existe el aire. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y Dios está para todas las personas que quieran un cambio. Y yo a veces me pongo a meditar, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede amar a un violador, a un secuestrador, a un asesino? Dios no ama ese pecado de asesinato, de violador. Pero ¿cómo Dios sí lo puede perdonar? ¿Cómo Dios puede perdonar a un narcotraficante, asesino, malo y perverso? Si se arrepiente de corazón, ¿cómo Dios sí lo puede perdonar? ¿Verdad? Entonces dice Colosenses 1:15. Vamos a estar ahí, ¿lo tenemos, hermanos? Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para Cristo. Ahora estamos hablando de un Dios invisible que se hace visible a través de Cristo, que Él es el dueño de lo visible y lo invisible. O sea, nosotros vemos el poderío de Dios en lo que ven nuestros ojitos, pero hay cosas invisibles que nosotros no vemos y que existen. ¿No es algo maravilloso, hermanos, que nosotros diríamos, Señor, si tú me abrieras los ojos espirituales como aquel siervo de Eliseo, ¿qué cosas no viera? Nos asustaríamos. Amén. Porque la Biblia, acuérdense que habla de ángeles con alas y cosas, figuras, y nosotros diríamos, ¿y eso es de Dios? Sí, así obra Dios. O no vamos a ver un ángel de la estatura de nosotros, quizás está más grande, quizás está más pequeñito, no sé. Pero hay cosas visibles e invisibles. Por eso es que nosotros tenemos fe y adoramos a un Dios, hermanos. Y si nosotros estamos firmes y sabemos que existe un Dios y creemos que existe Dios, Dios se llena de gozo y alegría. Y nosotros diríamos, ¿por qué se tiene que esconder Dios? Porque hay un poder sobrenatural en la fe cuando nosotros creemos y no vemos. Porque si dice la palabra que si tú ya vistes, pues ya no se cuenta como fe, porque ya estamos viendo. Pero entonces nosotros de decir, Señor, tú me vas a sacar de esta situación, no sé cómo, no veo una puerta, no veo un camino, pero yo sé que tú me vas a sacar de esto, tengo esa fe. Y Dios se goza y se alegra de diciendo, mira, no estás viendo nada, no ves ni una puerta, ni una salida, ni una entrada, pero estás creyendo que va a hacer algo. Entonces obra de una manera sobrenatural eso que nosotros no estamos viendo, pero que va a suceder en nuestras vidas. Amén.
Ahora en el 17, sigo leyendo allí. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir, hermanos, dice que el Señor vino a reconciliar lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, y que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo tiene una autoridad y un poder grande. Cuando nosotros nos acercamos y nos refugiamos a Cristo, hay algo que sucede como si nos acercáramos al Padre, pero nadie puede ver al Padre todavía. Nosotros no lo podemos ver. Podemos ver a Cristo porque no estamos bajo la cobertura de Cristo y cubiertos, hermanos, con la sangre de Cristo. Es por eso que Dios nos puede escuchar. Y Dios concede las peticiones que nosotros tenemos. Pero Dios está dispuesto a ayudar a todas las personas, por más viles y pecadores que puedan existir. Ahora ustedes, hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ama. Amén. Que Dios nos quiere y que nos llamamos nosotros hijos de Abraham por la fe. Porque tenemos paz, gozo, alegría. Hemos cometido errores, pero no errores tan graves como otras personas que están cometiendo que no conocen de Dios. ¿Cómo es que Dios tiene tanto amor sobre esas personas pecadoras y perversas que nosotros diríamos, métanos a la cárcel, lo más profundo, eternamente, que nunca vuelvan a ver el sol? Nosotros diríamos, gente mala que ha hecho tanto mal, pero también Cristo dio la vida por ellos. Y si esa persona perversa que ya está en la cárcel y que ahí en la cárcel se da cuenta de que necesita de Dios, Él puede orar a esa persona y Dios le puede perdonar. Y nosotros diríamos, Dios, pero ¿cómo lo vas a perdonar? Tan perverso, tan malo. ¿Cómo puedes tú tener amor sobre esa cosa miserable y perverso que es? Porque usted lo viera a esa persona mala y pecadora. Usted lo viera y dice, yo no quiero ver a esa gente, hasta que lo encierren, que lo encadenen, que lo amarren los pies, la cabeza y le pongan casco porque es tan perverso y tan malo. Pero ¿cómo si esa persona decide cambiar y creer en Dios? ¿Cómo Dios, hermanos, dio a Jesús, su Hijo, por nosotros? ¿Cuánto amor tiene Dios para que viniera a rescatarnos y para que ahorita en la tierra aquí nosotros pudiéramos tener paz a través de Cristo? Al decirle, Señor, he cometido un pecado, me arrepiento. Y como el Señor dice, esa sangre que yo derramé en la cruz del Calvario era para que los limpie, los purifique. Y así nos sentimos nosotros. Ahora nosotros, y no vemos a Dios, pero Dios nos ama a nosotros bastante. Y si nosotros le buscamos y creemos todos los días en oración, hay Dios, hay un Dios que está aquí, que yo no lo veo, pero Dios está aquí. Si creemos eso y nos vamos bendecidos y nos vamos con confianza y seguridad sabiendo que está un Dios que nos va a bendecir, nos va a cuidar, nuestra mentalidad, hermanos, y nuestra vida va a ser mejor. Todas las personas pasan por problemas y situaciones difíciles. Todos en la Biblia, por más, hermanos, que haya tenido comunión con el Señor, como por ejemplo, el gran ejemplo es Moisés, yo siempre lo pongo. Él se dice que vio el rostro de Dios, es un decir, y que escuchó la voz audible y que se hablaba, se tuteaba, pues yo te digo eso, y él le contesta, y se hablaban ahí charleando Moisés con Dios. Pero aún así, Moisés tuvo problemas de decir, y viene Faraón atrás de nosotros, viene acá, está el mar, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Cómo vamos a pasar? Y eso que él ya había escuchado a un Dios. Pero también diría, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos ha dejado solo? ¿Por qué Dios nos ha dejado abandonado? ¿Cuánta la gente que estaba en el desierto me decía eso? ¿Por qué Dios nos abandonó? De sed, tenemos sed, nos hubiésemos muerto mejor allá. ¿Para qué nos trajeron a morirnos aquí?
porque ellos querían ver a un Dios. Por eso es que construyeron el becerro de oro. Y a veces nosotros también queremos construir una imagen, pero Dios dice, no, tienes que confiar. Nosotros a veces queremos construir a Dios a través de una casa, decir, Dios, si tú existes, me vas a permitir tener una casa. Y esa es su casa, su Dios, porque le dijo, si Dios me construye la casa, Dios me da la casa, entonces voy a creer que sí existe Dios. En lugar de un becerro, pidió una casa. A veces decimos, Señor, si existes, me vas a dar un carro, o me vas a dar la residencia, o la ciudadanía. Y va a decir Dios, es que ya hiciste tu becerro, que es una ciudadanía, que es un carro. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, como dijo, hermanos, Daniel, cuando le iban a meter en el horno, dije, si me meten, y si es la voluntad de Dios, Dios me va a sacar y me va a libertar de todo ese fuego. Y si no me sacase Dios, como quiera sigo yo creyendo Dios, que Él existe y Él está. Y así debemos de estar nosotros. Dios existe. Hermano, Dios está aquí en esta congregación porque Dios es fiel y misericordioso y su palabra lo dice. Dios está donde hay uno, donde hay dos, donde hay tres, donde hay multitudes, Dios está. Entonces está en nosotros en que creamos que hay un Dios y que Dios está aquí. Y yo me lleno de gozo y alegría de saber, hermanos, y tengo la seguridad y la confianza. Cada que hay una necesidad en mí, yo digo, aquí está Dios. En su casa usted puede decir, bendito sea Dios, aquí estás en mi casa. Aquí estás porque yo estoy creyendo, porque lo creo en la palabra de Dios. Mi ojo no te puede ver, Dios, no te puede escuchar tu voz, pero yo sé que tú estás aquí en la palabra de Dios. Aquí estás en mi casa. Por eso cuando viajamos, los hermanos se ponen de acuerdo, decir, bendice mi salida y mi entrada, y van con la confianza porque saben, decir, yo no sé qué viene atrás de mí o adelante de mí, yo no lo puedo ver, pero yo me he puesto en las manos de Dios, y la gente dirá, pero ¿a poco Dios tiene tantos ángeles para mandar un ejército a ti? Hermanos, el cielo es gigantesco, nuestro mundo está chiquitito, imagínense así, y Dios tiene ángeles, hermanos, para mandarnos a cada uno legiones de ángeles y muchos, hermanos. Dios es maravilloso. Mi ojo no lo ve, mi oído no lo puede escuchar audiblemente, pero no quiere decir que no existe Dios. Por eso nosotros adoramos a un Dios invisible. Usted dirá, ¿y ese Dios qué es? No, estamos hablando de Cristo, que ahora representa a Dios, pero no vemos a una imagen, no hay nada que podamos describir. Mira, este es Dios, así se parece, no hay nada. Lo único que lo compara en la Biblia es el viento. Así. No ves nada, pero está allí. ¿Cómo es el Señor? Llega, el viento mueve, fluye. ¿Quién hace mover los árboles? Usted dirá, ¿es una mano que los sacudió? ¿Quién levantó el polvo? Así obra Dios también. Nadie ve, hermanos, cuando está cayendo agua, ¿verdad? ¿Quién aventó el agua por allá con su mano? Sabemos que evapora y todo eso, ¿verdad? Pero, o que el granizo, la hoja cayó, el polvo se levantó. Hermanos, ¿quién lo está levantando? ¿Quién mueve los árboles que se mueven así? Pasa el viento. ¿Quién es? Y si usted no se pone fuerte, hasta lo tumba el viento también. Amén. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de San Juan. En el libro de Juan 5:36. Dice la palabra, que ahí está hablando el Señor Jesús. En Juan 5:36. Juan 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros.
Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice ahí su palabra del Señor, que nosotros como no tenemos, aquí dice su palabra, el Señor estaba diciendo aquí su palabra, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces ahora nosotros no hemos visto el aspecto de Dios ni hemos escuchado su voz, pero no quiere decir que no existe Dios. Y ahora dice Jesús, pero ¿cómo van a mostrar ustedes el amor de Dios? Pues haciendo la obra de Dios, porque las cosas buenas, la misericordia, la bondad, eso es un fruto de que Dios está en tu vida. Si no haces nada, dijo Jesús a la gente, si no tienen nada de eso, no hacen nada de eso, es que no tienen a Dios en sus corazones. Ahí lo estaba diciendo. Ahora, como ya, hermanos, ahorita nosotros no podemos, alguien si se puede levantar, vamos a entregarle un Grammy al Señor, a Cristo o a Dios, y que se haga entregamos este Grammy o esta estatua a Dios que es poderoso y grande, y todos vamos a votar para que si se lo entregamos a Dios este Grammy del año 2023, y la gente vota, sí, porque Dios es bueno, y ya se le entregan, hermano, y dice el Señor Jesús, yo no recibo la gloria, la honra del mundo. O sí, por eso es que no se hace un Grammy dándole al Señor, a Dios, hermanos. ¿Qué le podemos dar a Dios si todo lo que existe y hace? Le podrán dar un Grammy como los artistas, ¿verdad? El mejor actor, el mejor cantante, el de mejor música que se ha vendido. No ha habido alguien que le entregue un Grammy al Señor, un Oscar, que le digan, es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso. Oh, Dios este año se manifestó su poder de una manera, por lo tanto, se merece un Grammy o un disco de oro, un disco, hermanos, de bronce. No le podemos decir eso porque eso, el Señor no le hace ni cosquillas. Pero Dios dice, hagan cosas buenas aquí en sus corazones y de eso van a saber de que Dios está con ustedes. Y por eso el Señor ahí les dijo, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor sabe muy bien, hermanos, que a veces la gente, como no ve a Dios físicamente o no le conoce, entonces se alejan de Dios y dicen, no existe Dios. Pero por eso dice el Señor, ustedes no tienen amor de Dios porque no creen, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora vamos en el libro de Hebreos 11:27. Al Dios invisible. Hebreos 11:27. Dice su palabra, Hebreos 11:27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está hablando de Moisés cuando salió, hermanos, de Egipto. Dice ahí, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo me imagino que Moisés, hermanos, se salió a Egipto y dijo, él no fue para morirse. Yo voy a cruzar el desierto. Yo sé que hay un Dios que me va a dar fuerza, me va a dar fortaleza. Él no dijo, mejor me voy a quedar. No, ¿para qué vale irme si me van a mandar a caballos a buscarme en el desierto y me van a regresar y me va a ir peor? Él dijo, yo me voy, por fe se fue, por fe yo voy a llegar a ver dónde llego, pero de aquí me voy. Pero Moisés tenía fe y dijo, voy a ir. Él dijo ahí, voy a ir, y dijo ahí su palabra, porque se sostuvo como viendo al invisible, al Dios. ¿Estará Dios en el desierto? Diría Moisés, tiene que haber Dios. No lo veo, pero tiene que estar. No, Dios no va a estar habitando nada más en Egipto. Dios no va a habitar nada más donde hay la abundancia. Dios también tiene que estar en el desierto, me imagino que Moisés diría. Y se fue. Porque ya Dios le estaba ministrando desde antes. Por eso es que ya cuando después pasaron los 40 años y sacó el pueblo, ya Moisés sabía, no, Dios me sostuvo desde la primera vez que caminé en el desierto, esos días donde no había nada. Dios le sostuvo allí, hermanos. Y por eso Moisés ya estaba seguro de que había alguien, el Dios invisible al cual no había, le dio la esperanza y siguió. Y a veces nosotros caminamos igual, hermanos, como Moisés. Dice ahí su palabra, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo, hermanos, se sostuvo? En el problema, en la situación, en el desierto.
hermanos, se sostuvo, vamos a caminar y va su fe al invisible. Ahí estás Dios, con tanta calor, con tanta escasez, con tanta hambre. Él seguía caminando, ahí viendo al invisible, viendo al que no estaba, se sostenía viendo al invisible. Así a veces debemos de caminar. Nosotros sabemos que Cristo está, que ya nos dejó su palabra. Pero Él no podía ahora nosotros sí podemos ir, hermanos, con una fe grande, porque llevamos la Biblia y decimos, esta es palabra de Dios, Dios está aquí, y lo creemos y es verdad. Pero Moisés, ¿qué podía llevar, hermanos? ¿Qué versículo estaba? ¿Qué había? Ahora sí él tenía que caminar con sus manos, pero nosotros ahora tenemos mucha fe y nosotros leemos la palabra del Señor y nos aumenta la fe y nos quedamos, ay, qué cosas tan bonitas de Dios y vemos y nos maravillamos, pero Moisés no tenía nada, hermanos, en ese tiempo. ¿Qué iba a llevar? El libro, hermanos, de Pablo no existía. ¿Qué iba a llevar, hermanos? El rey David, las alabanzas para ir cantando una alabanza. No sé qué iba a llevar, no sé. Pero estaba viendo allá, claro que había, ya estaba el poder de Dios y tenía ya muchas cosas aquí, pero yo decía, no podía llevarse los rollos cargando. Usted sí se puede llevar una Biblia donde quiera que vaya, pero Moisés no podía llevarse todos los rollos. Pero estaba viendo al Dios que ya sabía que existía. Amén, hermanos. Ya tenía la palabra en su corazón, pero ya estaban viendo al Dios. Ahora nosotros también caminamos y a veces parece que no hay nada. Y parece que estamos caminando y buscando a un Dios y tenemos esperanza del invisible, porque Dios está allí. Amén. Estoy hablando de nuestro Dios que está, que no lo podemos ver, pero sí podemos sentir todas sus bendiciones. Amén. Pero Moisés ya tenía la palabra de Dios, ya conocía, porque ya sabemos su historia. En el libro de Juan, hermanos, Juan 1:18, si lo vemos ahí. Amén. En el libro de Juan, San Juan 1:18, dice su palabra, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente el Señor Jesucristo ha dado a conocer al Padre, porque nadie, dice su palabra, a Dios nadie le vio jamás. Nosotros decimos que Moisés vio a Dios, pero es un decir, porque no le vio su rostro, porque el mismo Señor le dijo, tú verás mis espaldas. Pero se dice que conoció a Dios y habló a Dios, porque es lo más cerca que el ser humano ha podido acercarse a Dios, hermanos. Pero aquí la palabra dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Dónde está Dios? Y Dios está, pero nosotros queremos que esté como una persona, con un cuerpo como el de nosotros, pero cuando yo estaba estudiando en la escuela, hermanos, cuando me dijeron, Dios no tiene ojos, Dios no tiene boca, Dios no tiene manos, como que me decepcioné, fíjese, porque estaba creciendo espiritualmente, y dije, pues, ¿qué Dios tengo que no tiene mano, no tiene, ¿cómo me va a poder ayudar? Y dice el maestro, es que tu cabeza está tan chiquita, ¿qué piensas que Dios necesita ojo para verte? No, Él no necesita ojo porque Él es poderoso. Él no necesita ojo para ver. Él no necesita mano. Él habla que va a extender su mano para que tú entiendas, porque tú tienes mano, entonces Él te habla que voy a extender mi mano para que comprendas tú. El Dios no tiene un oído para que te va a escuchar. Él escucha, pero no necesita tener oídos. Amén, hermanos. No necesita tener pie para caminar. Y yo decía entonces, ¿cómo va a caminar? ¿Va a volar? ¿Verdad? Yo me ponía a pensar, pero era mi niñez, ¿verdad? Yo sí me puse triste cuando me dijeron que Dios no tenía ojo, no tenía boca y no tenía cuerpo. Amén. Yo no sé si le pasó a usted, a mí se me dio tristeza. Pero dije yo, entonces, ¿cómo le va a hacer? Pero ahora me di cuenta, ¿verdad?, que mi cabecita estaba tan chiquitita que no logra comprender, que decía, Dios es grande, pero Él no necesita. Es como el viento, no necesita ojo, no necesita mano para tumbarte. Pasa un viento y nos tumba, hermano. No necesita una mano, no necesita. Y así está Dios. Hay un ojo que nos mira,
Y Dios no le podemos decir que es un ojo gigante, gigante. No. Dios tiene sus oídos, tiene poderes grandes, maravillosos. Dios está a un lado de usted ahorita. Y usted puede buscarlo y hasta puede tocarlo y dice Dios, niño, tú también quieres tocar. A ver, aquí estás. Y dice Dios, es que no. Es como yo les digo, el viento está con usted y usted dice, sí, ¿sabe? ¿Dónde está? ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está el oxígeno? Usted dice, arriba, aquí, abajo. Y no se está persinando, hermano. Está alrededor mío, ¿verdad, hermano? Así está. ¿Dónde está Dios? En todo mi ser. No es que acá dicen que se manifestó Dios y usted dirá, ¿y entonces quién es el que está conmigo? Pues es Dios. Entonces Dios, hermanos, es un Dios invisible que está con usted donde quiera que usted vaya. Amén. Vamos a leer ahora, hermanos, en 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. Ya casi estoy acabando. Dice en 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahí habla, hermanos, un Dios que es inmortal, que nadie lo puede matar, que habita en la luz inaccesible. Usted dirá, yo me voy a acercar. La gente dice, hay máquinas o naves espaciales que van más allá de Marte, de la Luna, y a lo mejor van a alcanzar a Dios donde vive, lo van a descubrir, ¿verdad? No hay nadie que pueda acceder al cielo donde está Dios, a la luz inaccesible. Ustedes saben que hablan de años luz para llegar a cierto planeta, años luz, millones de años para nosotros. Dios no van a poder llegar a Él porque Él es a esa luz inaccesible, nunca van a poder encontrar. No va a haber una nave espacial, por más potente que sea y por más veloz que corra, nunca va a haber una máquina que logre llegar a donde está el cielo y que digan, ay, miren, aquí vamos filmando los ángeles adorando a Dios, ahí está. No puede haber, porque entonces, hermanos, entonces diría, ya no necesitamos a Cristo para llegar al cielo, necesitamos la nave que hizo este Señor que lo descubrió, ¿verdad? Entonces, no hay nadie que pueda alcanzar, hermanos, ahí dice, al que habita en la luz inaccesible. El único que nos puede llevar allá, hermanos, es Jesucristo. Y miren, si fuéramos a ver a Dios hasta donde está su trono celestial, tardaríamos, diría, pues, muere la persona y tarda como un mes para llegar a toda velocidad que va, su alma va volando hasta allá. No existe. Para Dios ahorita dejó de respirar la persona y ya está en la presencia de Dios. Pero ¿cómo viajó hasta allá? Y si yo le diría, mira, ¿de dónde vienes, mijo? Mira, vienes de ese planeta por allá. Pero Señor, parece que fue un cerrar de ojos. ¿Cómo haces que viaje tan pronto? Pues decir, porque en ti está el tiempo, en el mío no está en el tiempo. Yo hago milagros, hago sanidades, levanto a los muertos, resucito, yo hago lo que quiero, dice Dios. Para mí no hay nada imposible. Pero solamente Dios sabe por qué hace las cosas, hermanos. Amén. Gócese, hermanos, de tener a un Dios que está a un lado de nosotros. No necesita colgarse una cruz, buscar una imagen o algo que se aparezca a Dios. No, hermanos. Ni un cuadro. Es que me recuerda ese cuadro a Dios. Entonces, hermano, el sol nos recuerda a Dios, el árbol, todo nos recuerda a Dios, porque todo Dios creó lo que está en el cielo, lo que vemos en la tierra, arriba del cielo, lo visible, lo invisible, es de parte de Dios. Entonces, de aquí en adelante usted diga, yo adoro a un Dios grande y poderoso. Amén. Nosotros adoramos a Dios y glorificamos al Señor, ¿verdad? A veces, hermanos, Dios nos ama y Dios nos quiere, ¿verdad? Nosotros oramos a Dios aquí en la iglesia. Adoramos al Señor y le tenemos reverencia. Pero también Dios cuando está limpiando su casa, no sé si usted, gracias Dios, está con su gozo. Y ahí está la presencia de Dios, hermano. Ahí está Dios también.
O a lo mejor usted está lleno de gozo, hermano, y se está bañando, ¿verdad, hermano? Y dice, Señor bendito Dios, así como me baño, quítame toda la carga, el pecado, la inmundicia. Y ha sentido la presencia de Dios y, ay Dios, discúlpame, me estás viendo desnudo. Ay, Dios dice, yo te conozco, yo te veo, yo no necesito verte, tu desnudez, yo no miro eso, yo miro lo que está aquí dentro de tu corazón. ¿Amén, hermanos? ¿O no? Nosotros tenemos respeto, ¿verdad, hermano? Pero le ha tocado bañarse y se está acá, ay Señor, sáname aquí mi espalda que tiene una dolencia. Y usted no va a decir, ay Dios, discúlpame la irreverencia que tengo, porque hay una intimidad con Dios. Dios no nos va a ver nuestro físico, Dios está mirando lo de adentro de nosotros. Claro que tampoco no se va a venir y desnudarse aquí, ay, me voy a quitar esto para que Dios me sane. Aquí sí sería una irreverencia, hermanos. Pero cuando usted está en su intimidad de Dios, usted le adora a Dios y bendice a Dios y dice, Dios, aquí está. Yo conozco gente, ¿verdad?, que está enfermo y en su intimidad, ¿verdad?, dice, estoy enfermo, mira Señor, aquí está mi herida, están desnudos ahí, pero mira aquí está y Dios lo está escuchando, Dios lo está viendo, porque está en su intimidad, Dios no le va a criticar. Y puede orar y puede sentir la gloria de Dios ahí donde está, en la clínica, en el hospital, en la cárcel donde está, porque Dios está donde le buscan. ¿No es maravilloso, hermanos? Si hay más de 2 personas, qué bueno. Dios está en el desierto, está en la cárcel, está en el hospital, está en donde quiera que lo busquen a Dios. Así si estemos en el pecado más sucio y asqueroso, en el drenaje más asqueroso, hermanos, de pecado, y si usted de allí se arrepiente y le dice, Dios, ayúdame, Dios le va a sacar y se va a extender su mano para sacarlo de ese profundo hoyo sucio y asqueroso. Dios es maravilloso. Dios, hermanos, nos ama, nos quiere, porque, hermanos, nosotros sabemos que ese Dios es el invisible que está con nosotros, que nosotros no necesitamos tener una imagen o sentir ahí a Dios. Hay a veces que nosotros oramos, hermano, y no sentimos ni cosquilla ni nada, pero sabemos que está Dios allí. Hay a veces que se manifiesta la piel chinita y decimos, ay Dios, y no quiere decir que está Dios, dice Dios, yo estoy. A veces te hago sentir así, a veces no te hago sentir nada, pero yo estoy allí. Amén. A veces Dios se manifiesta así, pero tenemos que tener esa seguridad de que Dios está allí. Y eso me da gozo, me da alegría, me da esperanza. Cuando yo me acerco a orar a Dios, no le da gozo y alegría, hermano, saber que algo bueno viene y que va a haber una solución a su problema. Y eso da alegría al corazón. Dan gozo decir, Dios, mira, Señor, estamos pasando por este problema. Te lo he puesto en tus manos para que tú me ayudes y nos ayudes. Yo he venido ante ti porque dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero yo sé que como ya te lo expuse, Señor, viene una ayuda y me vas a ayudar. Y de esa forma se siente un gozo y una alegría en nuestro corazón. A veces, hermanos, yo he orado, ¿verdad?, por una necesidad cuando hay tan difícil y de cierta forma me sale una sonrisa, hermanos, y no me estoy burlando de la necesidad, del problema, sino de saber que a pesar de esta dolencia, de este dolor, de esta situación, ahí viene una ayuda, de ese gozo, de esa alegría. Yo me he dado cuenta que a veces sí sale una risa y un gozo y una alegría, hermano, en pleno de tanto dolor, de tanta cosa, por de saber, es que esto sí está pasando, es doloroso, es triste y difícil, pero hay una esperanza. Pero hay una esperanza que eso nos hace una alegría, hermano. Digo yo, ¿cómo puede ser? Yo la primera vez dije, ay Dios, ¿por qué me pasa eso? Yo no me quiero burlar de esa situación, pero me sale ese gozo y esa alegría de saber que no todo esto va a pasar y que viene un gozo y una alegría. Por eso es que dice, yo me gozo en Dios de saber que algo bueno viene. Amén, hermanos, que ahorita estoy así, pero me voy a levantar. Amén. Me imagino que Moisés también cuando iba en el desierto solo, cuando salió de Egipto, escapó. Hermanos, yo creo que veía al invisible, ¿verdad? Decía, Señor, sé que vas a hacer algo sobre mí. Vengo huyendo, cometí un error. No traigo agua, se me acabó todo, pero yo sé que tú existes. Yo sé que tú vas a hacer algo, porque ahí dice que caminaba viendo al invisible. Viendo, ahí está. Y nosotros a veces hemos caminado como Moisés también. En la desesperación, en las situaciones, y nos anima viendo al invisible. Usted vino a la iglesia a ver al invisible,
Imagínense, hoy se hace el servicio para ver al invisible. Pues como es invisible no lo vamos a ver. Gócese del Dios invisible que está a un lado de nosotros. Amén. Porque esa es la alegría y ese es el gozo. Porque si viéramos y mostráramos, este es el Dios, diría Dios, ese ya nos ve, porque tú ya estás viendo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dice su palabra. Por tanto, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Dice una vez más, es Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Las cosas visibles, hermano, que existen. Yo creo, hermanos, que estaban los árboles y dijo Dios, a ver, árbol, hazte visible para que te vean. Agua, ahora vas a hacerte visible, que te sientan. Ya estaban, pero dice ahí su palabra, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ahora visibles desde la creación. Nosotros éramos espíritus, hermanos, y nos hizo visibles un cuerpo visible para que nos viéramos y digan, acá estoy yo, acá estoy. Digo, porque si no los hago, si los hiciéramos invisibles, hermanos, dijo Dios, luego vas a criticarlo y vas a decir, no, aquí estoy porque están hablando de mí, ¿verdad, hermanos? Entonces Dios nos ama y nos quiere, y Dios siempre va a extender su mano bondadosa sobre nosotros y nos va a ayudar en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Dios da su amor que nosotros no logramos comprender, como les digo. Dios extiende su mano, hermanos, a aquella persona que a usted, si ahorita escucháramos en las noticias que hay una persona muy mala, perversa, que usted hasta tiene miedo si se acercaba con él, ni se acerque. Pero si esa persona decide arrepentirse, Dios extiende su mano, lo liberta y lo hace una criatura blanca y se lo pone a un lado de usted y dice, los dos son blanquitos. Y usted diría, pero ¿cómo, Señor? Si es malo, es perverso, todo lo que ha hecho. Dijo, sí, pero se ha arrepentido de corazón, porque Dios discierne en los pensamientos y está igual de blanco que tú. Y usted dice, pero ¿cómo lo vas a poner junto a mí? Ahora, ¿cómo va a ser? Es que ese es el amor de Dios que nosotros no logramos comprender. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Nosotros sí juzgamos y vemos y criticamos, pero Dios es un amor grande, hermanos, y maravilloso. Amén. Por eso dice el Señor, ¿cómo vamos a mostrar a Dios visible? Amándonos unos a otros en misericordia y en compasión. Amén. Así que entonces vamos a darle gracias al Señor con una oración. Vamos a decirle, Señor, yo sé, Señor, que tú estás aquí a un lado mío. Amén. Usted va a orar ahorita al Señor. Dígale, Señor, ayúdame, bendíceme, dame fuerza. No espere que alguien lo toque, sino solamente es Dios. Dios nos toca no solamente con su mano. Nosotros queremos que Él ponga su mano para sentirlo como la mano física de una persona, pero Dios nos toca de una forma sobrenatural. Señor, en esta tarde hemos reconocido que tú estás aquí con nosotros. Nuestros ojos no te miran, Señor, pero no quiere decir que no existes. Aquí estás a un lado de nosotros. Hoy hemos venido a buscarte aquí en la casa tuya porque nos hemos reunido aquí. Pero tú siempre has estado con nosotros donde quiera que vayamos, Señor. Tú siempre nos cuidas, nos llevas con bien. Tú estás en la casa, en el trabajo, en la carretera, donde quiera estás tú, Señor. Pero sabemos que aquí como reunidos en fe, Señor, aquí estás a un lado de nosotros. Aquí estás a un lado de cada uno de los hermanos y las hermanas. Tú estás a un lado de los niños, los jóvenes, los adultos. Ahí estás a un lado, Señor. Somos tus hijos y te hemos venido a buscarte en esta tarde. A ese Dios que no podemos ver, a ese Dios invisible que está aquí a un lado de nosotros. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú tienes cosas invisibles que nosotros no podemos ver, que los tienes preparado para nosotros, Señor. ¿Qué cosas tienes? No sé, Señor. Pero aquí estás tú en medio de nosotros.
Aquí estás en este momento. Por eso te pedimos en esta hora, sana a la persona que está enferma allí, Señor. Pon tu mano, Señor, sana. Quita su carga, su contienda, su problema, su angustia, su necesidad en esta tarde. Porque te vinieron a buscarte a ti, Señor. Y eres tú el que estás ahí en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu a un lado, Señor. Ayúdale en este momento porque te vinieron a buscar a ti. Vinieron a buscar a ese Dios que no podemos ver, pero sí podemos sentir y recibir de su presencia. Y a ese Dios es el que recibimos y el que está con nosotros. Y tenemos esa fe de no ver a ese Dios, pero sabemos que está aquí. Y esa fe nos engrandece y nos hace recibir de tus bendiciones en esta tarde. Porque creemos a ese Dios que está aquí con nosotros en este momento. A ese Dios que tiene poder, ese Dios de imposible, que hace posible lo que nosotros creemos imposible, Señor. En esta tarde te ponemos a nuestra familia, Señor, donde quiera que se encuentre, porque hasta allá llega, Señor. Tú estás allá, tú estás aquí, nuestra mente no puede comprender, Señor, porque tú eres poderoso y grande, Señor. Nosotros diríamos, Señor, ¿cómo va a alcanzar tu brazo hasta mi familia en México? ¿Y cómo aquí, Señor? ¿Cómo tu oído está allá y cómo está acá? Porque tú eres poderoso y grande, Señor. Por eso tenemos esa seguridad y confianza. Bendice a los hermanos y sus familiares donde quiera que se encuentren en esta hora. Tú sabes su necesidad y ayúdalos, Señor. Y esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo invito a nuestros hermanos de la alabanza. Vamos a entonar una alabanza reconociendo que Dios está aquí. Y que le vamos a adorar y bendecir a Dios, hermanos. No lo vemos, pero Él está aquí. Y cantemos esa alabanza porque Dios nos escucha y nos mira. Tiene el control, ¿por qué desesperarme? Siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios
importa lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra, ¿verdad? Que el día de hoy habló el pastor. Nosotros creemos en un Dios invisible, porque ese Dios invisible ha hecho tantos milagros, tantas cosas que ha hecho en cada uno de los miembros de esta iglesia. Hay gente que ha venido y ha buscado de Dios y ha buscado de ese Dios invisible, porque sabemos que ese Dios invisible todo lo puede, todo lo hace, es un Dios de lo imposible. Amén. Así que nosotros creemos en ese Dios invisible y la gloria y la honra es para Él, para Dios, y esperemos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Crean en ese Dios de lo imposible, amor. Amén. Y que Dios es invisible, pero aunque no lo podamos ver, no lo podamos tocar, no esté físicamente, nosotros lo creemos en Él. Amén. Y que sea de bendición este mensaje, hermanos. Y a las personas que nos ven por medio de las redes sociales, les decimos que si tienen alguna necesidad, dejen su petición ahí en mensajes o por Facebook o YouTube, y nosotros les ayudaremos en su necesidad. Y recuerden que también están las puertas abiertas de esta iglesia cuando gusten visitarnos. Los martes tenemos los servicios de oración a las 7, de 7 a 8 de la noche. Los viernes tenemos servicio de alabanza, de predicación de 7 a 9 de la noche, y los domingos a la 1 empieza la escuela dominical y terminamos con una predicación. Que Dios les bendiga y nos miramos en el siguiente servicio. Bendiciones.